Hola, bienvenidos. Les saluda el profesor Godofredo Valdivieso del Instituto Gubernamental San Marcos del municipio de San Marcos del departamento de Ocotepeque. En este video hablaremos sobre el tema velocidad tangencial o lineal, que corresponde al área de ciencias naturales del espacio pedagógico de Física 1 de 10º grado. Comencemos. Los objetivos a alcanzar son los siguientes. Aplicarán sus conocimientos sobre velocidad lineal o tangencial para resolver problemas de cuerpos que experimentan movimiento circular uniforme, y los contenidos a desarrollar son velocidad tangencial o lineal. Primero, vamos a recordar algunos de los conceptos básicos que estuvimos repasando en la clase anterior. Vamos a ver en qué consiste la velocidad tangencial o la velocidad lineal. Recordemos que la velocidad lineal o tangencial es la velocidad del objeto en un instante de tiempo determinado. Esta posee magnitud, dirección y sentido, y se puede calcular a partir de la velocidad angular, y el nombre de velocidad tangencial se debe a que esta es tangente a la trayectoria circular, y nosotros podemos encontrarla con las definiciones que estamos mostrando en la pantalla. Al final, cualquiera de las definiciones que utilicemos dependerá, recuerden, de los datos que el problema nos informe o nos proporcione. Y de esta manera nosotros podremos calcular la velocidad tangencial o lineal. Entonces, recordemos, la velocidad lineal o tangencial es la velocidad que describe un objeto que experimenta movimiento circular uniforme en un instante de tiempo determinado. Y ahí podemos ver también las ecuaciones que ya habíamos conocido anteriormente, que nos servirán para trabajar con objetos o con cuerpos que experimentan movimiento circular. Y en este caso específico, nosotros utilizaríamos las definiciones de velocidad tangencial o lineal, que son las que estamos señalando en las circunferencias. En este caso tenemos dos definiciones, y la que nosotros utilicemos, como ya lo dijimos, dependerá de las variables que conozcamos. Sabiendo ya qué es la velocidad tangencial o lineal y cuáles son las definiciones que nos sirven para calcularla, vamos a proceder a ver un primer ejemplo de cómo calcular la velocidad tangencial o lineal. Dice nuestro primer ejemplo: una pesa de 3 kilogramos está atada al extremo de una cuerda y un atleta la hace girar en círculos horizontales. La longitud de la cuerda es de 2.7 metros. Primera pregunta: ¿cuál será la velocidad tangencial de la pesa si esta completa una vuelta en 1.3 segundos? Pregunta número 2: ¿cuál será la frecuencia de rotación? Noten entonces que el problema me está proporcionando algunas variables, y en función de esta nosotros tenemos que calcular la velocidad tangencial, y también nos pide que calculemos la frecuencia de rotación de dicho objeto mientras éste se mueve de forma circular. Vamos a proceder a hacer un bosquejo del problema. Recuerden, siempre el bosquejo será nuestro primer paso, y en el bosquejo nosotros plasmamos la idea del fenómeno que estamos estudiando. En este caso nos dice que es un atleta que tiene una pesa atada a una cuerda de 2.7 metros y que la hace girar en círculos de esta manera, tal y como lo podemos ver en la ilustración. Y ahí nosotros identificamos qué variables el problema nos proporciona. Y en este caso conocemos la velocidad tangencial, ahí la estamos representando por este vector, no la conocemos, es una incógnita para nosotros. Ahora veamos, en cualquier instante, ahí la señalamos otra vez, la velocidad tangencial, que no la conocemos, pero sí conocemos la masa de la pesa del objeto, aquí la estamos señalando, que nos dice que es de 3 kilogramos. De igual manera conocemos el radio. En este problema nos informa que la cuerda a la que está atada, podemos observar aquí, la cuerda a la que está atada la pesa tiene una longitud de 2.7 metros. En este caso entonces eso representa el radio. Y nos está diciendo que el objeto da una vuelta completa en un instante de tiempo de 1.3 segundos. Entonces conocemos el periodo, que es el tiempo necesario para completar una vuelta o un ciclo completo, que en este caso me dice que es 1.3 segundos. Esta es la información que el problema nos proporciona. Conocemos entonces
el radio de la circunferencia, conocemos la masa del objeto y conocemos el período. Vamos a proceder a calcular la velocidad tangencial o lineal. Para esto primero vamos a analizar del bosquejo, tomaremos los datos que conocemos y los que no conocemos, y a partir de esto vamos a deducir qué definición es la que vamos a necesitar. Veamos. Los datos que el problema nos proporciona son velocidad tangencial, no la conocemos, es una de las incógnitas que queremos nosotros descubrir. El radio sí lo conocemos, nos dice que es de 2.7 metros. Recuerden que este radio en este problema equivale a la longitud de la cuerda. El periodo, si lo conocemos, nos dice que es de 1.3 segundos. Y la masa de la pesa o del objeto, que el problema nos dice que tiene 3 kilogramos de masa. En función de estos datos, entonces, nosotros tenemos que deducir cuál definición nos servirá para calcular la velocidad tangencial, que es lo que queremos encontrar en este momento. Veamos entonces, deducir la ecuación y resolver. La ecuación que nos sirve, en este caso, debería de ser la que define a la velocidad tangencial y que utiliza los elementos que nosotros conocemos, que en este caso debería de ser el radio y el período. Recuerden que pi es un valor constante. En este caso entonces, esa sería nuestra ecuación, y como de una vez esta ecuación nos está definiendo lo que nosotros buscamos, que es la velocidad tangencial o lineal, entonces procedemos a sustituir los valores conocidos y luego resolver las operaciones indicadas para encontrar nuestra respuesta. Veamos entonces. Sustituyendo valores tendríamos que la velocidad tangencial en este caso debería de ser el producto de 2 por pi por el radio. Si ustedes ven acá, entonces tenemos 2 por 3.1416 por 2.7 metros, dividido entre t, 1.3 segundos. Aquí, una recomendación, al momento de hacer estas operaciones indicadas aquí arriba, el producto de 2 por pi, para que nuestra respuesta final sea más precisa, lo más exacto posible, utilicemos el valor de pi desde nuestra calculadora. Ok, procedamos entonces. Al hacer ese cálculo del producto de 2 por pi por radio, obtendríamos en la parte de arriba 16.96 metros, y esto lo dividimos entre t, 1.3 segundos. Procedemos a hacer este cálculo, 16.96 dividido entre 1.3, y eso nos daría como resultado 13.05 metros por unidad de segundo. Noten que arriba nos queda la unidad metro y abajo la unidad segundo. Y estas unidades tienen lógica, son coherentes, porque nosotros andamos buscando una velocidad tangencial o lineal, y esta por lo general la vamos a expresar en unidades de metros por segundo. Entonces, nuestra respuesta hasta este punto sería que la velocidad tangencial de la pesa es exactamente de 13.05 metros por unidad de segundo. Bien, ya conocemos la velocidad tangencial. Ahora procedamos a contestar la segunda pregunta que el problema nos hace. Nos dice, ¿cuál será la frecuencia de rotación? Recuerden que la frecuencia de rotación de un objeto que experimenta MCU nos indica el total de vueltas por unidad de tiempo, es decir, el número total de ciclos o de vueltas que completa un objeto por una unidad de tiempo. En este caso, vamos a proceder entonces a calcular la frecuencia de rotación de esta pesa. Veamos los datos que conocemos. Ahora ya conocemos la velocidad lineal o tangencial, que es de 13.05 metros por segundo. Conocemos el radio, que sigue siendo el mismo. El período, que es de 1.3 segundos. Tenemos la masa del objeto, y lo que queremos nosotros encontrar en este caso es la frecuencia, que es lo que no conocemos. Y para ello, nosotros vamos a irnos a la definición de frecuencia. Si ustedes recuerdan, en las ecuaciones que habíamos estudiado anteriormente, hay una específicamente para frecuencia, y es la que tenemos acá. Nos dice que la frecuencia de rotación es igual a la relación de 1 entre el período. Si nosotros conocemos el período, fácilmente utilizando esta definición, podemos calcular la frecuencia de rotación. Entonces, como ya conocemos el período, sustituimos los valores. Y sustituyendo nos quedaría de la siguiente manera. 1 dividido entre el período.
1.3 segundos. Procedemos a hacer ese cálculo, 1 dividido entre 1.3, y el resultado que obtenemos es 0.77 unidades 1 sobre segundos. Noten que aquí en la parte superior no tengo unidades de medida, solo en el denominador. Por tal razón, la unidad que me queda es 1 sobre segundos. Y esta unidad de 1 sobre segundos la podemos reescribir y podemos decir que la frecuencia de rotación de esta pesa equivale a 0.67 Hz. Esta sería entonces nuestra respuesta final en cuanto a la pregunta que nos dice cuál es la frecuencia de rotación de dicha pesa. La interpretación de esta respuesta sería que esta pesa está básicamente en cada segundo de tiempo que transcurre completando 0.77 vueltas o ciclos. Y esto tiene lógica porque recuerden que el periodo nos dice que una vuelta completa la hace en 1.3 segundos. Entonces la frecuencia nos está indicando que cada segundo completa únicamente una fracción de 0.77 ciclos o vueltas. Y esta sería nuestra respuesta final. Hemos ya entonces trabajado un problema de cómo calcular la velocidad tangencial y en este caso también incorporamos cómo calcular la frecuencia de rotación de un objeto que experimenta movimiento circular uniforme. Partiendo de esto, es momento de que ustedes en su casita nos colaboren a verificar lo aprendido, resolviendo en su cuaderno de anotaciones los siguientes problemas. Veamos. Dice, pregunta número 1 o problema número 1, un auto de carreras recorre el perímetro de una pista circular. Esta pista tiene 192 metros de radio y esto dice que lo hace en un tiempo de 1 minuto. La pregunta es, ¿cuál será la velocidad tangencial del móvil? Y nos pregunta también, ¿cuál será la frecuencia de rotación? Ejercicio número 2 nos dice, ¿cuál será la velocidad tangencial de un móvil que experimenta aceleración centrípeta de 6 metros sobre segundo y que recorre una pista circular de 12 metros de radio? Número 3 nos dice, un móvil de 25 kilogramos de masa recorre una circunferencia de 2.5 metros de radio con una velocidad angular de 24,1 sobre segundo, es decir, revoluciones por segundo. Encuentre cuánto vale su velocidad tangencial. Número 4. Una pelota de 5 kilogramos se hace girar en círculos horizontales por medio de una cuerda que tiene una longitud de 1.8 metros. La pregunta es, ¿cuál será la velocidad lineal que experimenta esa pelota? Y ejercicio número 5 nos dice, un cuerpo de 2 kilogramos está atado al extremo de una cuerda y se hace girar en un círculo horizontal de 1.8 metros de radio. Si el cuerpo realiza 3 revoluciones completas por cada segundo de tiempo, determine su velocidad tangencial. Recuerden que pueden hacer uso de este video, repetirlo las veces que sea necesario para que puedan ustedes resolver los problemas que les hemos planteado, de igual manera remitirse al uso de su libro u otra fuente de información. Los objetivos alcanzados en este video son aplicar los conocimientos sobre la velocidad lineal o tangencial para trabajar con problemas que experimentan movimiento circular uniforme, y los contenidos desarrollados fueron velocidad tangencial. Esto es todo por esta ocasión. Esperamos verlos en una próxima emisión. Gracias.